Esta teoría no es mía, el link del creador está en la descripción. Chapter 29. Un paisaje que le resultaba tan familiar, tan propio de él. Donde recibió el alma de la pequeña Ai por parte de Kiryu Aika. La pregunta por qué nuevamente estaba allí, ese sueño había desaparecido desde que sus sentimientos por las Ravel y las demás se habían consolidado por completo, no había un motivo real para volver a aquel lugar. Una inmensa oscuridad que se extendía hasta donde su vista lograba captar, extrañamente esta vez no estaba flotando sin rumbo, sus pies tocaba lo que apariencia era un suelo firme. ¿Qué estaba pasando en este sueño? Un sentimiento opresivo empezó a rodearle por completo, elevó su vista buscando un punto de referencia para poder guiarse en esa oscuridad. A lo lejos pudo divisar dos tímidas luces brillar tenuemente, llevado por la curiosidad decidió caminar hasta donde se encontraban esos dos pequeños faros, y no percibió la distancia y el tiempo que había empleado en su andar, parte de él sentía que habían transcurrido horas y aún la distancia que le separaba de su único punto de referencia era enorme, pero continuó caminando hasta llegar a ese par de luces. El sentimiento de opresión se incrementaba al mismo tiempo que acortaba la distancia, sus instintos le indicaron que algo andaba mal, pero ya habiendo tomado una decisión, continuó con lo que se propuso inicialmente. Cuando llegó a su destino, dos enormes antorchas se alzaron frente a él, la apariencia atlética de las mismas activó sus instintos de supervivencia, nunca antes había visto antorchas hechas de osamentas humanas, eso le indicó que lo que yacía más allá de ellas era algo que no debía de ver. Pronto como quiso regresarse, un pasillo empezó a ser iluminado por copias exactas de las primeras dos antorchas que había visto, mostrándole el rumbo que debía seguir. Armándose de su usual valor, aceptó la invitación del lugar donde se encontraba, decidiendo concentrarse en su caminar pudo ignorar la apariencia de los instrumentos que iluminaban su camino, pronto a sus oídos llegó una respiración, acompasada y suave. Su primera impresión le indicó que no era humano, por lo ominosa que resultaba a su oído, le recordaba un poco a la respiración de Drake cuando dormía dentro de su Sacred Gear, pero debido a la conexión de ambos no le resultaba desagradable. Mientras avanzaba más potente y molesta se volvía esa respiración. Repentinamente se detuvo pronto las luces del pasillo empezaron a elevarse de manera coordinada, haciendo que frente al castaño una larga y enorme escalinata de mármol negro emergiera frente a él. Creo que debo subir esta escalera, se dijo para sí mismo ya que estaba completamente solo, supongo que debo continuar con este absurdo sueño. Resignándose, comenzó a subir los escalones. Si pudiera rezar, lo haría con la esperanza que esta escalera no fuese demasiado larga, había perdido la noción del tiempo cuando notó que la escalera se extendía sin tener un aparente final, quiso por un instante detenerse pero si quería averiguar qué estaba pasando en este sueño tendría que aceptar las reglas del mismo, continuó subiendo hasta que de la nada la escalera se terminó, mostrando una galería enorme, donde se elevaban pilares que por una extraña razón le parecían familiares, siendo que era la primera vez que soñaba algo así. En el fondo del lugar se elevó una enorme puerta, la cual era por completo lisa y simple. Sinceramente esperaba un motivo más elaborado como tétrico, por suerte al menos el lugar era acogedor de lo que esperaba. Con decisión se acercó a la enorme puerta, una vez frente a ella la abrió empleando toda la fuerza que su cuerpo podía generar, el chirrido de las bisagras resonó con potencia en todo el lugar, y suspiró ante la idea de que si lo que estaba durmiendo con anterioridad debería haber despertado con ese escándalo. Unas llamas azules se encargaban de iluminar la habitación detrás de la puerta, el Sekiryute y tragó saliva al notar que la opresión dentro era aún mayor que lo que estuvo sintiendo todo el tiempo que estuvo caminando. Con un paso vacilante, se dispuso a entrar para encarar lo que fuese que moraba en ese sitio. Una vez dentro sus ojos no dieron crédito a lo que vieron frente a ellos una imagen que quedaría grabada dentro de su memoria. Yaciendo en el suelo se encontraban los cuerpos de Ravel Phoenix, Rias Gremory, Akeno y Mejima, Toujo Koneko, Shinobi Quarta, Rosue Ise e Irina Shirou, todas ellas completamente desnudas, pero lo que más le aterró no fue ver esos cuerpos tirados, sino la enorme cantidad de cuerpos similares que llenaban el piso, copia y copias de esas mismas jóvenes. Con temor avanzó entre ese mar de cuerpos, estos le miraban con ojos carentes de vida. Un frío estremeció su cuerpo al sentirse observado. Elevó su vista para encontrarse un enorme trono, en el cual estaba sentado un hombre cubierto de pies a cabeza de una extrañamente por las sombras, la cual impedía ver sus facciones, solamente sobresalían sus manos, pálidas, cuyas uñas eran alargadas y negras. Sobre una de sus piernas descansaba una de las tantas copias de Rias Gremory, la única diferencia era que aparentemente ésta presentaba una mirada viva y una sonrisa tranquila. Vaya, ¿tenemos una visita?
El hombre habló con voz suave y melodiosa, aunque un poco antes de lo planeado. No entiendo a qué te refieres, Issei respondió extrañado ante las palabras de aquella manifestación, ¿eres parte de mi sueño? No me hagas reír, el hombre rió con sorna mientras acarició la cabellera de Rías, eres tú el que se ha metido en mi sueño. ¿Tu sueño? El castaño vio como esa manifestación apartó con delicadeza a la joven, entonces ¿quién eres? Vaya, supongo que esta iteración tiene un Sekiryutei inteligente. Parándose de su trono el hombre procedió a colocarse frente al castaño, todavía falta mucho para que nos encontremos frente a frente. La diferencia de estaturas era considerable, fácilmente el hombre entre las sombras le sacaba al menos 2 cabezas de altura a Issei, quien no se vio para nada intimidado por la imponencia que la manifestación emanaba de su ser. Es mejor que despiertes, el hombre señaló con su tétrico dedo a los ojos de Issei, dale mis saludos a Rosan. ¿Tus qué? El castaño sintió un dolor punzante en la cabeza creyendo que ésta estallaría, ¡qué cara! Súbitamente el castaño abrió los ojos visiblemente perturbado, lo primero que se encontró fueron los orbes azules de la valquiria, el rostro de preocupación estaba plasmado en Rosue Ise, quien estaba sudando a mares. Issei-san, ¿te encuentras bien? La joven peli plateada estaba tomando de los hombros al castaño, parece que tenías una pesadilla. El joven intentó ordenar sus ideas, pero de alguna manera no podía recordar que estuvo soñando para que su compañera de habitación estuviera tan preocupada. Creo que tienes razón, Issei se llevó una mano al rostro notando lo húmedo que estaba por el sudor, gracias por preocuparte. Forzando una sonrisa, el castaño intentó calmar a la valquiria, lentamente la puerta de la habitación se abrió revelando las figuras de Ravel, Asia, Irina y Zenobia, las 4 jóvenes estaban tan asustadas que el color de su piel había palidecido. Se mordió los labios al notar que su pesadilla fue tan horrible que debió haber estado gritando muy fuerte como para que todas ellas se levantaran preocupadas. Lo único lógico que logró hacer fue invitarlas a dormir con él, aunque no supo cómo pudieron caber en esa pequeña cama. Los pájaros trinaban muy felices sobre una de las ventanas de la rústica casa de la valquiria retirada Gondul, su canto era tranquilizante y sobre todo revitalizador, pero una joven rubia muy hermosa estaba deseando aniquilar a toda la especie porque su gorjeo estaba taladrando sus tímpanos de una manera que su cabeza parecía explotar. Con una enorme almohada en la cabeza trataba inútilmente de callar ese horrendo y a la vez molesto escándalo, y poco le ayudaba el que los demás inquilinos de aquella casa estaban realizando sus actividades rutinarias matutinas. Ese dolor de cabeza era demasiado para ella, ni siquiera las heridas y contusiones que recibió durante la Gran Guerra se comparaban con el dolor que esa terrible resaca le estaba dando. Gabriel por primera vez lloraba amargamente por sentirse tan fatal que deseaba no haber aceptado aquella estúpida competencia. Al menos no desperté con un extraño vikingo a mi lado, pensó con optimismo la reina de Ravel, aunque sinceramente no sería mala idea. Gabriel-san, ¿ya estás despierta? Amablemente Rosue se habló tras la puerta de la habitación, es que Ravel-san quiere hablar contigo. Aquellas palabras hicieron estremecer la espalda de la rubia mayor, de alguna manera intuía que su comportamiento de hace 1 hora no fue el más decoroso y propio que esperaban del adulto responsable de toda la corte de Ravel Phoenix. Por una parte sintió vergüenza de que el único hombre dentro del grupo era bastante caballeroso y responsable. No se quería imaginar si Issei fuese de otra manera, pero a estas horas no le importaba en lo más mínimo, solamente buscaba el pretexto para evadir el regaño que la pequeña rubia esperaba darle. ¿Por qué una persona como ella que ostentó el título de la mujer más fuerte del cielo le temía a una jovencita de casi 16 años? La respuesta era muy simple, era una cualidad genética de que heredó de Odelia Phoenix. Ella perteneció a la rama secundaria de la familia antes de que conociera a Reinhard Phoenix, formaba parte del escuadrón que dirigía Serafai Sitri durante la guerra civil del inframundo. ¿Qué hacía especial a la joven Phoenix para que el líder de la familia la tomase como su esposa? Pues bien, ella era considerada una maestra de la tortura y la interrogación, ya que su aura emanaba un intento asesino que era capaz de amedrentar hasta la más reacio de sus víctimas. Ravel desconocía esa parte de su madre, de hecho Odelia abandonó ese hábito cuando nació Rubal ya que deseaba ser una madre tolerante y amable. Pero una vez alguien quiso pasarse de listo con su hijo, tal fue su molestia que la demonio de clase alta sostuvo una charla amigable con el perpetrador. Algunos aseguran que el culpable le tiene tanto pavor a las rubias que su esposa es tez morena y cabello negro. Cuando su hija menor nació y Riser una vez le hizo rabiar tanto que la pequeña Ravel a sus cortos 5 años hizo que su hermano mayor se disculpara públicamente por comerse su postre favorito.
Desde ese entonces el tercer hijo de los Fennecs trató como princesa a su hermanita y llevó a la situación que Gabriel deseaba desesperadamente evitar el regaño de Ravel. Parece que aún duerme, comentó la valquiria en voz alta, bueno le diré a mi abuelita que tire el remedio para la resaca. Espera. Gabriel exclamó desde dentro de la habitación, ya desperté. La rubia se llevó una mano a la cabeza por el punzante dolor que le ocasionó su propia voz, fue cuando el pomo de la puerta se movió lentamente para revelar que la persona que estaba por entrar en la habitación no era la amable peli plateada, sino una molesta y seria rubia. Sudando copiosamente la maestra de inglés de la academia de Kuo intentó rezar por su bienestar, lógicamente que eso no ayudó mucho a su resaca. Gabriel-san. Ravel habló tan fríamente que la temperatura de la habitación se redujo un par de grados, tenemos que hablar sobre anoche. Fue así que la habilidad Metus Ipsum que Odelia poseía había caído en las capaces manos de Ravel. En la mansión Fennecs, Odelia repentinamente se levantó de su asiento completamente sorprendida, las miradas curiosas de Rubal, su esposa y su hijo. Se posaron sobre la matriarca del clan, se llevó una de sus manos a sus labios, acariciando la sonrisa que adornó su rostro. ¿Qué ocurre madre? ¿Por qué tan feliz? Rubal estaba intrigado por la acción de su progenitora. Tal parece que mi sucesora ha despertado, la esposa de Reinhard miró de soslayo a su hijo, y está usando muy bien de su poder. Le Fay Pendragon estaba teniendo el mejor momento de su vida, no recordaba mucho de lo que había pasado la noche anterior salvo que salió a buscar a Asia e Irina, el detalle era que obviando el dolor de cabeza que gracias al remedio de Gondul había disminuido enormemente, las dos jóvenes trataban que la pequeña rubia estuviera cómoda hasta que se recuperara completamente, aún así sintió un poco de pena por Gabriel Sensei quien estaba siendo reprendida por Ravel debido a cierto incidente en el que ella estuvo más o menos involucrada. Irina-sama, la pequeña maga preguntó con algo de pena, no tienen que hacer tanto por mí. No te preocupes Le Fay-chan, la castaña sonrió ampliamente mientras traía un vaso lleno con agua fresca, anda bebe un poco porque creo que tienes sed. Muchas gracias, la rubia tomó el vaso entre sus manos, ¿y cómo sigue Gabriel-sama? El humor de la portadora de Mimik cambió levemente como si estuviese molesta, pero después se calmó como si de respirar se tratase. Supongo que bien, Irina suspiró pesadamente, pero Ravel-chan está molesta por lo que te hizo. ¿Qué fue lo que hizo? La pequeña rubia miró curiosa a su compañera caballero, solo recuerdo que me dio algo de beber. Ese fue el problema, Le Fay-chan, la castaña se sentó en un mueble contiguo, bueno, debemos comprender que no estaba bien de la cabeza. Las dos jóvenes se miraron unos instantes cuando de repente la líder del grupo con un semblante molesto, detrás de ella bajaba una avergonzada Gabriel, quien se sentía culpable de no haber tenido la madurez de no caer en el juego de aquel vikingo, pensándolo bien para que necesitaba un maldito alce. Fuera de la casa de Gondul sentado en una banca hecha a partir de un tronco se encontraba un distraído Issei viendo el estrellado cielo de Asgard, las estrellas eran visibles sobre el azul cielo, dándole una apariencia mística y tranquilizadora a los ojos del joven demonio, a lo lejos Shinobi realizaba una simple kata de Taiki, costumbre que adquirió tras su semana de entrenamiento intensivo. Issei bajó su mirada para enfocarse en los movimientos de la peli azul, no era que estuviera interesado en cómo su bien formada figura era resaltada con la ropa deportiva ajustada que indudablemente le sentaba bien, era la perfección en la ejecución, la lentitud y la calma que le imprimía y cómo su respiración se coordinaba cada movimiento que ese cuerpo realizaba. El joven se quiryute y se quedó fascinado mirando aquel simple pero tranquilizador espectáculo. ¿Qué ocurre Issei? La portadora de Durandal continuaba con su ejecución, todavía preocupado por lo de anoche. Un poco a pesar que fue una pesadilla, el joven castaño se rascó la mejilla levemente apenado, no puedo recordar mucho de ella. Es mejor que sea así, la joven torre de Ravel detuvo su ejercicio, es tan solo un sueño no le des mucha importancia. Tienes razón, Issei alzó sus brazos estirándose levemente, aunque me siento un poco agarrotado. Pues no sé cómo pudiste dormir con todas nosotras en ese pequeño lugar, una sonrisa pícara adornó el rostro de Shinobi, en el futuro necesitaremos una cama más grande. Más bien pensaba en una rotación de turnos, él se quiryute y se cruzó de brazos mientras veía cómo compañera se acercaba, digo aún para mí es raro todo esto. Para mí también es raro compartir al hombre que me gusta, la joven se sentó al lado de Issei, pero no podría pedir mejores hermanas.
Issei estaba extrañado por el término que todas ellas estaban utilizando para enfatizar sus lazos entre ellas, no pudo evitar reír un poco por cómo se estaban dando las cosas, pero tenía que admitir que difícilmente deseaba ignorar los sentimientos de sus chicas. Zenobia miró curiosa cómo el joven se sumía en sus pensamientos para luego simplemente recostarse en el regazo de la joven torre. Oye. Zenobia se sorprendió al notar cómo Issei se recostaba sobre sus muslos. Deja preparar mi corazón para algo así. Son bastante cómodas, el Sekiryu-tei comentó sin ninguna pena, creo que lo haré más seguido. Aprovechado, el sonrojo en las mejillas de la peli azul era bastante notorio, ¿qué más da? Zenobia cerró sus ojos mientras tarareaba una suave melodía, llenando de paz el ambiente alrededor de ellos. Un sentimiento de paz y tranquilidad llenó la mente de Issei, borrando la zozobra e incertidumbre que aquel extraño sueño le había imprimido. La peli azul comenzó a acariciar con suavidad el cabello del chico en su regazo, no pudo evitar sonreír ante discreto momento íntimo que ambos tenían en esos instantes. Ella, al igual que las otras, se preocupó demasiado cuando escuchó aquellos gritos y jadeos que el joven profirió mientras dormía, a pesar de que todas ellas acordaron dormir junto a él. Ninguna concilió el sueño hasta que el castaño lo hiciera primero. Darle un momento de relajación y tranquilidad era algo que ella no se esperó darle en esos instantes. Sus ojos ambarinos miraron como la pequeña Ai se acercaba con la versión miniatura del dragón Gales en sus brazos. ¿Sheno Oni-chan está durmiendo? La pequeña espíritu preguntaba mientras miraba con seriedad el rostro de su maestro, todavía se nota agitado. Claro que sí, Ai-chan, la torre de Babel contestó de manera amable, ¿también estás preocupada? Ai miró fijamente a la portadora de Durandal, la pequeña asintió tímidamente. Drake por su parte estaba intranquilo por el evento de anoche, tenía ciertas dudas sobre la condición de Issei tras la batalla con el Akuryukou, solo esperaba que esos ataques nocturnos no fuese consecuencia de haberse acercado tanto al poder del Juggernaut Drive. Quisiera pedirles algo, el pequeño dragón habló solemnemente llamando la atención de las dos mujeres, traten de pasar el mayor tiempo con él, de alguna manera su presencia lo tranquiliza. ¿Crees que esa transformación oscura vuelva a ocurrir? La torre de Babel miró con preocupación al pequeño dragón, no me gustaría volverlo a ver de cerca. Es probable que ocurra si es orillado nuevamente. Drake confirmó los temores de la peli azul, su deber será evitar que eso suceda nuevamente, no me imagino las consecuencias si se descontrola. Entiendo, no te preocupes, haremos lo necesario para mantenerlo tranquilo. La joven demonio sonrió tranquilizando a los dos compañeros cercanos del Sekiryu-tei. El sexo también ayuda, una especie de sonrisa adornó las fauces de Drake, pero no abusen, ¿de acuerdo? ¿Pero qué cosas estás diciendo? Zenobia se alarmó ante la sugerencia del dragón Gales, por Dios. La joven se llevó las manos a la cabeza al nombrar al antiguo Señor de los Cielos, aunque a estas alturas ya sabía que la persona que estaba sentada en el trono era el Serafín Michael, esa costumbre estaba arraigada en su persona, algo que hacía cuando alguien le avergonzaba. Drake enarcó una de sus cejas, antes de soltar un risotada haciendo que Ai mirase curiosa a la joven novia de su Oni-chan, tenía deseos de preguntar por qué se avergonzó de las palabras del dragón en sus brazos, pero supuso que no obtendría respuestas inmediatamente. Fuera de bromas, la manifestación del Boss Ted Heart se calmó repentinamente, esa será su misión de ahora en adelante, ¿me has entendido? Ese sí, no te preocupes señor escamoso. Zenobia se agarraba la cabeza mientras el dragón le miraba de una manera molesta, no te enfades, me la debes. If-Life 29. El anillo maldito. En la mansión Gremory había reiniciado los entrenamientos para la reunión de los jóvenes demonios, pero la mente de la heredera del clan estaba en otra parte. Había recibido una llamada que le desconcentró al tal grado que no ponía atención. Ravel le informó sobre la conversación que Zenobia había sostenido con el dragón Gales, era una suerte que Ai le permitiera al Drake salir de su Boss Ted Heart. Así todos ellos sabrían qué ocurría dentro de la mente de su amado Sekiryu-tei, nunca se detuvieron a pensar las consecuencias de esa extraña manifestación de poder que tuvo durante su pelea con el portador del Divine Dividing. Claro, ver tranquilo y sonriente a Issei hacía que esas dudas se apaciguaran, pero que tuviese ese ataque nocturno era un motivo de preocupación. ¿Qué ocurre, Riasnian? Kuroka se acercó a su rey un poco preocupada, desde esta mañana se te ve muy preocupada. Perdona, recibí noticias de Issei y no son muy buenas. La pelirroja sonrió débilmente tratando de calmar a su alfil, es decir, está en Asgard con el resto de las chicas mientras que yo estoy en mi casa lejos de él. Para ser celos, la Nekosouse estaba poco convencida ante la excusa, eres muy mala mintiendo Nian, la hermana mayor de Koneko se sentó al lado de ella, dime la verdad Nian.
Issei tuvo un ataque pánico dormido, la joven se tomó de las manos mientras suspiraba preocupada, tal parece que son secuelas de esa transformación oscura que tuvo. Ya veo, la pelinegra se cruzaba de brazos mientras mostraba un semblante serio, es extraño que ocurra hasta ahora Nian, la alfil empezó a jugar con una de sus colas, cuando revisé su energía vital no encontré nada extraño. ¿Qué hiciste qué? La joven heredera fijó su atención a su alfil, ¿cuándo fue eso? Dime. Bueno, fue un par de días antes de que viniéramos a la mansión, una enigmática sonrisa apareció en el rostro de la gata, decidí colarme en su habitación para ver qué hacía tan grandioso al seguir Yutei Nian, un tic apareció en Rías mientras Kuroka continuaba con su explicación, bueno el chico no está nada mal del cuerpo y de su hombría un poco arriba del promedio, Kuroka rió levemente al notar la mirada amenazadora que aparecía en las orbes acuamarina de Rías. SHIRON. La joven demonio noble elevaba su aura demoníaca esperando asustar a su alfil, eso es pasarse de la raya. Es broma, relájate Nian. La Nekosou movía sus manos tratando de calmar a Rías, aún así revisé el flujo de su energía vital y no encontré nada malo. Aquellas palabras calmaron un poco la molestia de Rías ante el poco tacto que empleaba su alfil para hacer las cosas, pero por una parte agradeció que se tomara esas libertades para corroborar sus propias conclusiones. Kuroka suspiró aliviada al ver cómo la pelirroja hacía que su aura se apagara para volver a mantener la compostura. ¿Estás segura que no hay problema con su cuerpo? La voz de Rías sonaba suplicante. Bueno, a nivel de su energía vital no, Kuroka asintió tranquilamente, necesitaría verlo más a detalle en cuestión de su energía espiritual. ¿A qué te refieres? La pelirroja estaba interesada por lo que la Nekosou decía en esos momentos. Bien, cada ser vivo en este mundo posee dos clases de energía en su interior, la pelinegra se mostraba inusualmente animada en sus explicaciones, la espiritual que está ligada a su mente y la vital es aquella que se obtiene a través del entrenamiento. Entiendo, es como mi primo Sairaok Bael, Rías miró fijamente a su alfil, él no puede usar muy bien su magia, por eso se concentró en las aptitudes físicas de su cuerpo. Exacto, Rías Nian. Kuroka aplaudió por la deducción de su ama, Issei Nian tal vez esté pasando por un nivel de estrés, debido a los combates que ha tenido dicen que una buena sesión de sexo ayuda mucho. La joven heredera entrecerró sus ojos mientras que Kuroka rió nerviosamente al notar que su broma no era bien recibida. Bueno dejando eso de lado, la Nekosou suspiró tranquilamente, es mejor prestar atención a lo que tenemos enfrente. Aunque me duela admitirlo tienes razón, Rías se levantó de su asiento para encaminarse al patio trasero, sé que Rabel y las demás cuidarán de Issei-kun con el mismo cariño que yo. Nia, ja, ja. La pelinegra imitó la acción de su ama, aún nos falta mucho por hacer, Rías Nian. Con una escueta sonrisa la joven asintió a las palabras de Kuroka, tenía un propósito en mente y necesitaba concentrarse en ello. Ya después pasaría tiempo con Issei para recuperar este verano que estaba perdiendo. Alguien más pasaba por la misma situación que Rías Gremory, pero para suerte de ella sus compañeros de corte se encargaron de que la joven caballero se concentrara en sus deberes. Tomoe a pesar de estar deseosa de saber cómo se encontraba el Sekir Yutei debía cumplir ante Sona y sus compañeros del consejo estudiantil. Ahora que ellos estaban recibiendo apoyo de parte de Grigori tenían que esforzarse más en dejar en alto el honor de la heredera de los Citri. Muy para la molestia de ellos, estaban muy por debajo de los grupos de Rías y Rabel respectivamente, era por eso que se convirtieron en cobayas humanas para probar los nuevos juguetes con los que Azazel pensaba compensar su falta de poder, ahora en sus manos estaba una de las tantas invenciones que el gobernador general había producido con los años de investigación y noches de desvelo, aunque eso último era cuestionable a los ojos de Jopiel. La joven castaña no podía sentirse más feliz de poder acercarse al terreno donde las otras estaban gracias a sus poderes o Sacred Gears. Vaya, Tomoe-chan. Ruruko se miraba como su compañera admiraba lo que el ángel caído les había dado a cada uno de ellos, te ves feliz por el regalo de Azazel Sensei. ¿Tú crees Ruruko-chan? La castaña se avergonzaba levemente al verse descubierta, tanto se me nota. Sí, tienes la misma sonrisa que Momo trae cuando regresa de una cita, a pesar que le molestaba su situación la pequeña peón estaba feliz, creo que me debería de olvidar a Gen-chan y buscarme a alguien más. ¿Podrías probar con el amigo de Sona? Reya se acercaba tranquilamente, por lo que sé es bastante apuesto. ¿En serio? La pequeña castaña se llevó las manos a la boca sorprendida, ¿porque Kaichou no nos lo ha presentado? No lo sé, contestaba la alfil mientras suspiraba sonoramente, vamos ella a pesar de ser una demonio noble es como nosotras en cuestión del amor. ¿Dices que es novio de Kaichou? Tomoe se colocó junto a Ruruko para mirar fijamente a ella, no me lo esperaba.
No dije que fuese su novio. La alfil dio unos pasos hacia atrás al notar cómo sus dos compañeras se acercaban peligrosamente, solo que es su amigo. ¿De qué tanto platican? Sona aparecía detrás de sus sirvientes seguida de cerca por Tsubaki. Vamos, también me quiero enterar. El trío se espantó al notar la presencia de su ama y líder del grupo. De un tiempo para acá ella había suavizado su trato con sus sirvientes, aunque ellos mantenían la línea de respeto con la joven Citri. Había ciertas cosas que no platicaban con ella, pero las tres jóvenes estaban curiosas por la identidad del amigo misterioso de la joven presidenta del consejo. Kakai-chou. La que tomó valor fue Ruruko. ¿Es cierto que usted ya tiene novio? La heredera de los Citri repentinamente se sonrojó profusamente, evidenciando lo incómodo que era la situación. Tsubaki por su parte disimulaba la sonrisa divertida que tenía por lo arriesgada que resultaba la pregunta. Sona, la suave voz de la dueña del Mirror Alice sorprendió a la joven heredera. ¿No crees que deberías contestar esa pregunta? ¿Qué es lo que dices, Tsubaki? El reclamo de la presidenta del consejo hizo que el resto se emocionara más. Es algo muy personal. ¿Vamos o quieres que yo lo haga? La joven Shinra disfrutaba de la situación. ¿Puedo dar su nombre fácilmente? La hermana menor de Seraph se vio comprometida al notar que el resto de las chicas bloqueaban su única vía de escape. Era cierto en varias maneras que el chico en cuestión no le era un extraño para Tsubaki, pero ver cómo su leal confidente estaba de acuerdo en avergonzarla era un golpe bajo a su orgullo. Suficiente. Sona gritó haciendo que el grupo de curiosas se alejara. No tenemos tiempo que perder con nimiedades como mi vida amorosa. Oh. Las tres demonios más jóvenes se quejaron decepcionadas por cómo la joven Citri dio por tajado el asunto. No sea mala y díganos su nombre. Sona miró cómo las tres chicas apelaban con sus ojos de cachorro. Tenemos mucho que entrenar. La pelinegra de cabello corto se dio la vuelta. Espero que le pongan empeño en estos entrenamientos. Con una sonrisa de triunfo, la presidenta del consejo estudiantil se alejaba tras haber evadido la pregunta del chico que había conocido en Kioto y que gracias a él, el líder de Grigori había accedido a mejorar sus habilidades para enfrentar los retos de los futuros Rating Games que jugarían en la reunión de jóvenes demonios. Repentinamente sus sentidos arácnidos, frase que aprendió al ver la película de Spider-Man, tintinearon ante un inminente peligro. Un sonoro kia fue escuchado a espaldas de ella, con horror, y vio como su alfil, peón, caballero miraban fascinadas al celular de su reina, quien mostraba un deje de orgullo y satisfacción en su rostro. ¡Guau! La peón de Sona se sonrojaba ante lo que veía en el celular. Es tan joven como yo. Sí que Kai-chou tiene un buen gusto. Reya no pudo ocultar su admiración por la imagen que veía. Me da gusto por ti. Es bastante lindo. Tomoe sonreía honestamente. Espero que tenga una ren como Mirisei. Sona sintió como su imagen de presidenta perfecta desaparecía por obra y causa de su propia mejor amiga, confidente, también su mano derecha. Lo único que pudo hacer en esos momentos fue correr terriblemente avergonzada como lo habría hecho si su hermana mayor le hubiese gastado una de sus típicas bromas. Tonta, Tsubaki. Sona gritó mientras lágrimas aparecían en sus ojos. Te odio. El pensamiento general de las chicas fue el mismo. Todas ellas acordaron que ver ese lado de Sona la hacía ser bastante linda, pero prometieron que no se meterían mucho con ella ya que debían de respetarla, aunque no desaprovecharían la oportunidad de hacerlo cuando la tuviesen de frente. Cieles se levantaba en su habitación visiblemente cansada. Era común en ella pasar ese tipo de noches tras los festines de los Einerjar. Por suerte esta vez no apareció con un amante ocasional por culpa de la borrachera, aunque internamente no despreciaba esa idea. Era muy molesto después cuando el susodicho le buscaba para repetir la acción de la noche anterior. Ella simplemente se dejaba llevar una sola vez. Vio su reflejo en el espejo, pudo notar unas leves ojeras debajo de sus orbes rubí. Suspirando procedió a ponerse su armadura para ir a buscar a los invitados de su señor Orin. Ese día los llevaría nuevamente para que conocieran a varios de los guerreros que estaban dispuestos a ayudar al grupo de demonios en su entrenamiento, a pesar de que solamente tendrían poco tiempo para pulir sus habilidades. Combatir contra experimentados guerreros y héroes legendarios servirían bastante a ayudarles a mejorar. Tras un escueto desayuno y un café bien cargado, la asistente personal de Odin se preparó para encontrarse con aquel grupo. Claro que sus planes no salieron como ella esperaba. Frente a la enorme puerta del Palacio del Valhalla se encontraba una sonriente Rosue Ise, quien esta vez se había adelantado a su reemplazo, trayendo con ella a Ise y al resto del grupo. Senpai, la pelirroja entrecerró sus ojos al notar la sonrisa triunfante de Rosue Ise. ¿Estás disfrutando de esto? Si contestara que no, la peli plateada se golpeó el pecho. Sería mentir. Ja, ja, ja.
Los jóvenes demonios suspiraron por lo infantil que estaba resultando todo el asunto entre ambas valquirias, aunque comprendieron que era una cuestión de honor más que nada. La asistente de Odín suspiró cansadamente, aunque se alegró de que le ahorraran la molestia de ir hasta la casa de Gondul. Por cierto, ¿dónde está la pequeña? Curiosamente Cieles miró buscando a Lefay, no vino con hoy con ustedes. Ve bueno ella pues, Gabriel respondió levemente avergonzada, estaba un poco indispuesta, pero Gondul-sama se prestó a ayudarla para que mejorara en su magia. Bueno, ¿qué más da? La pelirroja valquiria alzó sus hombros de manera despreocupada. Síganme entonces para ver si alguien desea ayudarlos el día de hoy. El grupo siguió de cerca a la asistente de Odín, quien mantenía silencio. El resto del grupo imitó sus acciones, pasaron por el enorme salón donde se había efectuado el festín del día anterior. Muy para su sorpresa, esta vez había pocas personas dentro de él, comiendo tranquilamente, haciendo que el caos de ayer simplemente fuese un lejano recuerdo. Fue cuando un hombre de mediana edad fijó su atención en el castaño. Su apariencia era imponente, las ropas eran las habituales de una persona del campo, un pantalón café y una camisa blanca, las botas eran de piel, un poco del pelaje del animal del que estaban hechas sobresalía por sobre las costuras. Vaya, pero si se trata del pequeño dragón, aquel hombre gritó a todo pulmón, anda muchacho, ven, acércate. Issei se encaminó hasta donde estaba aquel hombre, pudo notar una cabellera negra con rastro de blanco, parecía que la edad se estaba marcando en su apariencia. El hombre sonreía ampliamente al notar los movimientos del castaño, analizándolo con propiedad. Las demás apreciaron el cuerpo de Leinenhar, cubierto de algunas cicatrices y una musculatura discreta. Así que este es el Sekir Yutei. El hombre tocó la barbilla con los dedos mientras caminaba alrededor de Issei, no es la gran cosa que digamos. ¿Quién es usted? El castaño preguntaba cortésmente al guerrero de Asgard. Ah. Perdona, el hombre rió a carcajadas. Después de pasar tanto tiempo con tipos rudos, uno olvida sus modales. El hombre le dio la mano al castaño. Mi nombre es Sigmund. Rosuei se palideció al escuchar el nombre de aquella persona. Cieles por su parte silbó sorprendida al ver que un prestigioso rey estaba tranquilamente saludando al joven demonio. Por su parte Issei sostuvo la mano Sigmund, notando la fuerza que el hombre ejercía sobre el saludo. Instintivamente el propio castaño. Nunca juzgues un libro por su cubierta. Sigmund soltó la mano de Issei. Tienes buena fuerza, muchacho. Usted también. El castaño abrió y cerró su mano buscando aliviar levemente su dolor. Sigmund-san. Sigmund-sama, es un placer verlo también de salud. La peliplateada se inclinó en señal de respeto. ¿A qué debemos el honor? Vamos Ross-chan, no es para tanto. El hombre intentó calmar el nerviosismo de la valquiria. Mi hijo es mucho más famoso que yo. Realmente no entiendo qué pasa. Ravel miraba con curiosidad a Leinenhar. ¿Es tan famoso usted, señor? Bueno, solamente soy el padre de Siegfried. Sigmund sonrió honestamente, aunque sacar a grande el árbol es un logro que requiere reconocimiento. El hombre se sentó en una banca cercana, aunque claro, la espada se rompió y fue reforjada para el uso de mi hijo. ¡Increíble! Zenobia se adelantó al grupo para estrechar la mano de Sigmund, el padre del legendario Siegfried, quien derrotó a Fafnir. Vamos, me apenas señorita. El hombre solicitó un enorme tarro de aguamiel. Si los rumores son ciertos, ustedes buscan entrenamiento. Sí, Sigmund-sama. Rosuei se recuperó la compostura. De hecho sería un honor que usted nos ayude en ese problema. Bien, estoy interesado en el chico. Leinenhar miraba fijamente a Issei. Me recuerda a Siegfried de joven. Por eso lo tomaré como discípulo mientras dure su estadía. Muchas gracias, Sigmund-san. El castaño se inclinó feliz de que una persona famosa le adiestrara. Me pongo a su cuidado. En medio de un bosque, tanto Issei como Leinenhar Sigmund estaba viéndose uno al otro. El hombre miraba con meticulosidad al Sekir Yutei, se sentó en un tronco y sacó su espada para colocarlo frente a ellos. Issei pudo admirar la obra de arte que era el arma del hombre, brillaba con una luz etérea y divina, diciéndole que el arma era algo del otro mundo. El padre de Siegfried estaba complacido por la admiración que el chico imprimía a su más preciado objeto, el origen de su leyenda y mitología. Es hermosa, ¿no crees? El castaño dejó de prestar atención al arma para mirar a los ojos de Leinenhar. La espada que me eligió como rey. Sí, es bastante hermosa. Tras esa declaración Sigmund rió sonoramente, es como Caliburn de la leyenda de King Arthur. Dime una cosa, joven. El semblante de Leinenhar cambió completamente. ¿Qué tanto sabes de armas? Pues lo básico. Issei se cruzó de brazos pensativo. Existen dos clases sagradas y demoníacas.
Un amigo mío tiene una espada sacro-demoníaca. Ese conocimiento es generalizado. Sigmund sonrió ampliamente. Sekiryute, y existen otras clases más de armas, las armas divinas y las armas legendarias. Un rostro de incertidumbre apareció en Issei, ¿que no son lo mismo? Mira, Gram es una arma divina creada por un maestro artesano. El castaño asintió mientras que Sigmund prosiguió con su explicación, clavada en el tronco de un árbol por el mismísimo Odín. Gracias a ese hecho me volví rey. Sigmund se levantó de su asiento para desenvainar su arma. Conforme mi leyenda fue pasada generación en generación, esta se fue distorsionando, creando copias y copias de la misma leyenda. Originalmente esta arma sería rota por Odín en batalla. El Einenjar blandió su arma con maestría, reforjada por Regin para mi hijo Siegfried, pero ¿por qué existen dos armas completamente diferentes a partir de una misma leyenda? Issei afirmó honestamente el desconocer la respuesta. Fue porque la creencia de la humanidad que dio origen a Balmung, siendo que es la misma espada. El rey sonrió ante la confusión de Sekiryute. Dicho de otra manera, si un arma reúne las cualidades de un arma divina, esta será reconocida como tal. Es por eso que existe la otra gran espada emperadora demoníaca. Creo entender. Issei se levantó de su asiento e invocó a la pequeña Ai de su guante. Ella es Ai, el espíritu de Excalibur Absolution. El padre de Siegfried miró con atención a la pequeña espíritu. A los ojos de Leinenjar la jovencita emanaba toda la esencia que Excalibur poseía. A comparación de su gran, era una energía cálida y agradable. El hombre sonrió amablemente mientras saludó con discreción. La pequeña Ai respondió el saludo de la misma manera. ¿Te preguntaste por qué Excalibur fue rota en Camlan? Sigmund miró seriamente a Issei como este acariciaba la cabeza de su espíritu. Me lo he preguntado, según me ha dicho Ai fue Clarent. El castaño respondió mientras que la pequeña asentía. Una espada que se convirtió en sacro demoníaca. La razón de su destrucción radica en que varias espadas son reconocidas como Excalibur. El Einenjar guardó su arma, Excalibur, Caliburn y también Galatine. El poder de la humanidad es aterrador, su fe y adoración por las cosas. Crean maldiciones y obran milagros. Entiendo, pero dijiste que existen otra clase de arma. El rey asintió tranquilamente. ¿Esas cómo nacen? Bien, muchas armas divinas, sagradas e inclusive demoníacas dan origen a sus leyendas. El Sekiryute asintió junto con Ai. Bien, ¿qué pasa con los objetos hechos por el mismo hombre y son ligados a las leyendas de los héroes que las portan? Es donde entran las armas legendarias. El castaño abrió la boca sorprendido mientras que Sigmund rió levemente. Armas comunes que por adoración adquirieron cualidades únicas. Tizona colada, la espada de Atila el Uno, son claros ejemplos de esa clase, por eso enfatizó el poder aterrador de la humanidad. Entonces, ¿esto cómo afecta a Ai? Los ojos de Issei estaban clavados en Sigmund. ¿Quiere decir que ella es débil? Ella es reconocida como la más fuerte gracias a ti, joven. El hombre palmeó el hombro del Sekiryute. Entre más la uses, más famosa se vuelve, incrementando su poder con el tiempo. Será reconocida como Excalibur, pero debes de tener cuidado. En estos momentos ella es frágil y cualquier deidad puede romperla. La razón de que Clarent no pudiese romper a Ai en su batalla con Valí fue porque la leyenda de la espada estaba oscurecida por la propia historia de Excalibur, cosa que no ocurría en los tiempos en que la espada de la traición había roto a la original, la razón por la cual Caliburn se volvió más poderosa que sus hermanas. Issei se rascó el mentón tratando de comprender lo que le había dicho el antiguo rey. Después de esta explicación, Sigmund se volvió a sentar en el tronco. Llamaste mi atención por tus atributos de dragón. ¿Se refiere a mi brazo izquierdo? El Sekiryute levantó su brazo mientras que el rey asintió. El único beneficio que he tenido es que puede contener ataques sagrados. ¿En serio? El hombre se cruzó de brazos mientras sonreía. Yo creo que no solamente es eso, los dragones son criaturas poderosas no solo por el poder que poseen, sino también porque se dejan llevar por las emociones. ¿Deriad, es eso cierto? Issei preguntó curioso al huésped de su Sacred Heart. Hasta ahora te das cuenta, el dragón Gales hablaba con pereza. Cada ataque que has realizado hasta el momento ha sido por la furia y desesperación que has sentido. Sabes que soy un poco distraído. El chico rió avergonzado por ese hecho. Jamás me imaginé que era eso lo que hacía sobresalir mi poder. Bubelluna te ayudo con tu magia explosiva. Drake buzo aburrido, cosa que me alegra, pero el resto de tu repertorio depende de alguien más. Es donde entro yo. Sigmund rió golpeándose el pecho. Tal como mi hijo Siegfried, poseo ciertas habilidades de asesino de dragones. Claro, nunca extermine a uno. ¿Eso no sería contraproducente? Issei preguntaba mostrándose cauteloso por la sugerencia de Sigmund, de que me servirían tener habilidades de asesino de dragones. No, te enseñaré a combatir en contra de esas armas. El hombre se mostró sereno. Tu mayor fortaleza es también tu debilidad más explotable. Entiendo. ¿Por dónde comenzamos?
Issei se preparó para lo que el antiguo rey le pondría en los próximos días. Zenobia IV estaba completamente sorprendida por la persona que estaba frente a ella. Ella fue la segunda del grupo en ser acogida por otro Einenjar del ejército de Odín. Para su suerte fue una mujer bastante atractiva con un brillante cabello negro y una figura que sería bien acogida en las pasarelas de moda. Lo interesante de esta joven era la especie a la que pertenecía. Claro, sí, su compañera caballero casi se desmaya al darse cuenta de que se trataba de una elfa. Bajo los gritos de Esaruen, la castaña aprovechó para tomarse una selfie con la impactada elfa. La peli azul se disculpó con su compañera primera provisional de entrenamiento. Eso fue raro, la elfo se rascó la cabeza confundida. Bien, mi nombre es Eldain, como ves soy una elfo de Alfheim. Estoy un poco confundida. Zenobia ladeó la cabeza levemente. ¿Por qué me elegiste? Bien, según sabemos los demonios reencarnados están clasificados por piezas de ajedrez. La portadora de Durandal asentía a la afirmación. Tú eres el tanque del grupo, me gustaría darte más velocidad. Soy bastante rápida. La torre de Babel sonrió tranquilamente. No creo necesitarlo. Sin siquiera pestañear, Eldain había disparado un flecha por un costado del rostro de Zenobia, quien sorprendida vio como la joven disparó sin ningún reparo en contra de ella. No me refiero a esa velocidad. La sonrisa triunfante de la elfo incomodó a Zenobia. Tu cuerpo parece haber recibido entrenamiento anterior, pero un cuerpo rápido no sirve si su mente no es ágil. En eso estoy de acuerdo, Eldain. Una voz estaba detrás de Zenobia. Instintivamente la joven demonio quiso alejarse de aquel intruso de su espacio personal, pero las manos de aquel sujeto aprisionaron sus pechos de manera lasciva, manoseando con lujuria. La molestia en el rostro de ambas jóvenes no se hizo esperar. La elfo porque odiaba al tipo en cuestión y Zenobia porque detestaba ese tipo de tratos. Usando los conocimientos de artes marciales que aprendió de su maestro Yan, tomó la muñeca de su depravado agresor y lo lanzó por los aires. Lo sorprendente fue que el invasor no cayó al suelo, sino que simplemente sus pies tocaron el suelo con gracia. ¿Qué haces aquí, Bari? Eldain preparó su arco y flecha apuntando ferozmente al dios. ¿Acaso no te cansas de molestar a las valquirias? ¿Sabes que no puedes herirme, dulce Eldain? El joven dios sonrió con sorna. Tu amiga tiene un buen olor. Es irrespetuoso de tu parte tocar algo privado. Con molestia Zenobia sacó a Durandal cuyo filo apuntó al hijo de Loki, y menos salir indemne de tal felonía. ¿Eres virgen? La sonrisa del peligrí se acrecentó más. Me gustas, te gustaría conocer el placer que un dios puede brindar. Sin siquiera dudar un momento, el filo de Durandal buscó herir el cuerpo de Bari, quien simplemente esquivó los cortes sin mucho empeño. Por su parte Zenobia notó que el dios simplemente jugaba con ella. Desistiendo de su embate, la peli azul se quedó de pie mirando con furia al joven de aspecto salvaje. Tienes unos ojos preciosos. Bari se acercó nuevamente a Zenobia. Lo que siguió fue algo que la propia Eldain no olvidaría y sería tema de chisme para las valquirias de Odín. Clavando su espada en el suelo, la joven torre golpeó el pecho del dios tomándolo por sorpresa. Con la palma de completamente extendida, la joven dio un paso a la frente, golpeando con la rodilla el abdomen de Bari, para finalmente hacerlo girar sobre sí mismo ayudándose de su espalda. El hijo de Loki estaba confundido por la manera grácil que la joven demonio empleó para dejarlo mirando el cielo. Ni siquiera mi novio es tan irrespetuoso conmigo. La joven miró con desdén al Bari. Puede que seas un dios, pero él es un caballero. Vaya, me estás empezando a gustar. Con una sonrisa sardónica el joven se levantó del lugar donde había caído. No espero el momento de hacerte suplicar que me detenga. Eldain se acercó a la torre de Rabel muy gustosa de que haya parado en seco al caprichoso dios, mientras que Bari miraba como la elfa y la demonio se retiraban a otro lugar para continuar con su conversación. Irina estaba sentada en el comedor visiblemente desanimada. Tanto Rabel como Asia ya había encontrado a un compañero para practicar en el Valhalla, pero ella de alguna forma estaba alejando a cada posible candidato. ¿Qué culpa tenía de que sus parecidos físicos fuese tan similares a los personajes del Señor de los Anillos? Suspirando amargamente, vio como Gabriel están bebiendo tranquilamente un poco de té. Pensé que tomarías aguamiel, la castaña comentó sin mucho ánimo. ¿Qué te dijo Rabel-chan? Me gustaría olvidarlo de momento. La reina de su grupo sorbió elegantemente su bebida. Solo puedo decir que da miedo. Ya veo. Irina también dio un sorbo a su té. ¿Piensas entrenar con alguien? No es por presumir, pero no creo necesitarlo. La rubia sonrió tranquilamente. Mi problema radicaba en la estabilidad de mis poderes. Gracias a la pieza de Rabel no tengo tal problema. Ya veo. La dueña de Mimic suspiró derrotada. ¿Entonces me ayudarías a mí? Claro, ¿por qué no? Gabriel se levantó de su lugar para encaminarse a la salida.
Irina estaba un poco decepcionada por no haber conseguido a un Einenjar que le ayudara, pero entrenar con su compañera reina no resultaba ser una mala idea. Sin darse cuenta, una tropezó con alguien más. Perdón, fue mi culpa. La suave voz de un joven llamó la atención de Irina. ¿No te lastimaste? Estoy bien, gracias por preguntar. La caballero de Ravel vio como una mano le ayudaba a pararse. Estaba distraído con algo. Irina vio como un joven castaño sonrió amablemente. Si me disculpa. Einarfi. Una nueva voz se escuchó a la lejanía. Déjate de payasadas y ven de una buena vez. Irina vio como ese amable joven se alejaba hasta donde otro de apariencia salvaje. La castaña mostró curiosidad por cómo lo dispares que eran ambos. La mano de Gabriel palmeó el hombro de su compañera indicando que se retiraran del lugar. Antes de darse la vuelta vio como ese par se perdía en los pasillos del Valhalla. Sentía un extraño cosquilleo mientras recordaba al joven con el que se había tropezado. Simplemente se dio la vuelta para encontrarse con su compañera, quien estaba esperándola para empezar con el entrenamiento de la castaña. Rosueise y Cieles caminaban una al lado de la otra. El humor de la peliplateada estaba por lo alto, tan feliz estaba que podía soportar la presencia de la pelirroja. Que Issei fuese tomado por Sigmund fue algo que no se esperaba, aunque se sintió mal por Irina. Sabía que eso fue culpa de su fanatismo por el Señor de los Anillos. Por su lado, Cieles también estaba complacida de que los invitados de su señor Odín estén pasando un buen momento en su estadía por Asgard. Senpai, la pelirroja llamó la atención de Rosueise. ¿Cómo va su asunto con el Sekir Yutei? ¿A qué te refieres? La valquiria peliplateada se detuvo para repentinamente. No entiendo tu pregunta. Su asignación actual no es casarse con él. Cieles miraba curiosa como su senpai empezaba a jugar con sus dedos. ¿No será acaso que no tiene experiencia? Esta visita tiene ese propósito. La pelirroja dio un paso atrás sorprendida por la reacción de Rosueise. Espero poder conocerlo más tranquilamente con el paso de los días. Entonces no ha avanzado nada. Rosueise negó con la cabeza. Es una pena, senpai. La chica suspiró mientras que la peliplateada se encogió levemente. Al menos compartimos la habitación, la valquiria decía en un susurro. No es mucho la verdad. No le escuche. Cieles bostezó molestando levemente a Rosueise. Ando un poco cansada. Dije que Issei-san y yo dormimos juntos. Llevada por el enojo, la peliplateada no se dio cuenta de sus palabras, contenta. Vaya, ese es un gran avance. La asistente de Odín estaba complacida. Solamente falta formalizar su relación. Ese sí, eso es lo que falta. La nieta de Gondul rió sonoramente. No he olvidado mi misión. Ja, ja, ja. Rosueise se reprendió mentalmente por su comportamiento infantil, pero una parte de su orgullo le impedía razonar de manera clara. Era por eso que Cieles lograba sacarla de sus casillas. Ninguna de las dos se percataron que un tercero escuchaba la conversación entre ellas dos, encontrando esa información realmente valiosa. Ambas valquirias continuaron caminando ignorándose una a la otra. Pronto se encontraron en el gran salón. Simplemente se sentaron en una de las mesas mientras una de las tantas camareras que cuidaban de atender a los Einenjar se acercó para ver si qué deseaban ambas valquirias. De alguna manera ninguna de las dos se le apeteció beber aguamiel, la peliplateada por la baja tolerancia al alcohol y la segunda porque no deseaba emborracharse tan pronto, así que simplemente disfrutaron de un jugo de frutas mientras frente a ellas había un pequeño refrigerio. Pasar ese tiempo en silencio no resultó molesto para las dos valquirias y ciertamente era mejor que estarse molestando mutuamente. Issei regresó completamente maltrecho hasta el gran salón. En su cuerpo presentaba ciertas magulladuras y sus ropas estaban bastante sucias. Pero una sonrisa de satisfacción adornaba su rostro. Tanto Rosueise como Cieles miraron con agrado la sonrisa que tenía el castaño en esos momentos. Vaya, Issei-san. La pelirroja comentaba con tranquilidad. No han pasado ni 2 horas y ya estás completamente magullado. Sigmund-san es muy bueno. El castaño se rascó la cabeza apenado. Dijo que me tomara un descanso para reponer fuerzas. Es increíble que te haya tomado como discípulo. Rosueise se mostró muy animada. Debes de aprovechar a la oportunidad. Tienes razón, Ross-san. El chico sonrió orgullosamente. Mientras descanso un poco. ¿No te gustaría caminar un poco? La valquiria de los 100 yenes se encontró un poco descolocada por la invitación que el joven demonio le hacía. Cieles sonrió burlonamente al notar el nerviosismo que su senpai mostraba en esos momentos importantes. La mirada desafiante en sus ojos era suficiente motivo para que la peliplateada tomara cartas en el asunto. Claro que ese sí, Issei-san. La valquiria se levantó abruptamente. Caminemos un poco.
Seguidos por la mirada de la asistente de Odín, ambos jóvenes salieron del gran salón, no sin antes que la peli plateada se prendara del brazo, acción que hizo que Cieles riera un poco. Issei por su parte se avergonzó un poco por aquella precipitada acción de parte de su anfitriona en Asgard. Rió la pelirroja divertida por la escena. En estos momentos parece más una jovencita que una joven adulta. Decidió proseguir con su comida olvidándose por completo de la pareja que se había retirado del lugar. Fue cuando vio a la entrada algo que hizo que soltara su bebida y sus ojos mostraran sorpresa. Rosue se estaba hecha un mar de nervios debido a que nuevamente pasaba tiempo a solas con Yodou Issei. No era la primera vez que lo hacía, ya tenía tiempo desde su última cita a solas, pero extrañamente en esta ocasión se sentía completamente diferente. Tal vez se trataba porque ahora las miradas furtivas de varias personas que la conocían estaban entre sorprendidas y curiosas. La fama de soltera empedernida que tenía en todo Asgard era legendaria, aunque ella era hermosa casi ningún joven se le acercaba. Pensaba que no era lo suficientemente buena para ser considerada como una potencial pareja. La verdad oculta era que todos le temían a su abuela Gondul ya que la anciana mujer imponía respeto en todos los habitantes del paraíso nórdico. Pero ir del brazo de un joven que a pesar le sacaba un par de años menos, era un sueño realizado para ella y que su hogar natal se diera cuenta de ello agregaba más miel al asunto. Por los nervios que sentía no había notado que el castaño le estaba llevando a un lugar bastante desolado, ni siquiera se percató que el joven no conversaba para nada. Una vez que Issei se percató de que la afluencia de personas y mirones había desaparecido se detuvo repentinamente algo que llamó la atención de la sonadora valquiria. El castaño llevó a la peli plateada hasta una pared que estaba detrás de ellos. La enigmática sonrisa plasmada en los labios hizo que Rosue Issei se sonrojara completamente. La diferencia de estaturas no era mucha, pero la fiereza que había en los ojos del castaño agitó el inocente corazón de la nieta de Gondul. Un leve estremecimiento golpeó el cuerpo de Rosue Issei, cuando el joven se quirrió y acercó sus labios a los de ella, con una pasión desmedida el beso sin ningún miramiento. Aquel rudo gesto alteró los sentidos de la joven. Su corazón latía a una rapidez que ella empezó a sentirse mareada. Pudiese ser que ella era mayor que él, pero para cuestiones amorosas ella estaba muy por debajo que el resto de las chicas. Sentir que sus labios eran besados de esa manera era una sensación extraña, pero su cuerpo reaccionó como naturalmente debía hacerlo. Issei se separó de la joven triunfante por haber logrado su objetivo. La respiración errática que tenía la joven frente a él era señal de que su trabajo había rendido frutos. Por su parte la peli plateada no podía pensar con claridad por la excitación que sentía en esos momentos. Internamente ella deseaba continuar pero también debía respetar los deseos de las demás mujeres del castaño. ¿Realmente lo disfrutaste, Rosan? El castaño susurró al oído de la valquiria, eres una jovencita vulgar. A pesar del evidente insulto, la joven se sobresaltó levemente denotando el estado actual de su mente. En lugar de resultarle repulsivo aceleró más su corazón. Tengo un regalo para ti. Issei sacó de entre sus ropas un objeto que colocó en el dedo anular de la mano izquierda de Rosue Issei. Considéralo una maldición. Issei-san. La valquiria estaba confundida por las palabras del chico. Lo que debió ser el momento más feliz para la joven se convirtió en el dolor más grande que hubiese sentido en su toda vida. Aquel flamante anillo de oro estaba en su dedo, señalando un compromiso que ella no deseaba. Un aura oscura empezó a emanar de aquella joya preciosa, recorriendo el cuerpo de la peli plateada. Cada nervio, cada célula gritó ante la agonía de ser invadido por aquella masa de oscuridad que empezó a lastimarle enormemente. Issei sonreía con malicia, viendo con placer la agonía de la joven valquiria. Desesperada intentó retirar del anillo, pero este imprimía más daño a su cuerpo cuando este detectaba las intenciones de alejarlo de ella. Engatusar a una inocente mujer fue bajo. Una suave voz llamó la atención de Issei, esa apariencia no te queda, padre, es repulsiva. El dolo hizo que Rosue Issei se colocara de rodillas frente a Issei y al nuevo individuo que se había acercado a ellos. Los ojos azules de la mensajera de Odín notaron la presencia de él. Quiso replicar pero se llenó de horror cuando la figura de Issei se transformó en Loki, quien miraba divertido a la abatida valquiria. Tan inocente, el dios tomó de los plateados cabellos de la joven. Tu abuela se hubiese percatado del engaño al instante y se te llamaba genio en tu adolescencia. Qué tonta eres, Rosue Issei. Padre, no seas tan cruel con ella. Él mostraba indiferencia ante el dolor de la chica. Recuerda que nunca ha tenido una experiencia como la que le ofreciste. Posando sus ojos en los de Rosue Issei, soltó algo peor que un insulto. Te aseguro que hasta fue su primer beso. Entonces, gracias por el honor. Loki soltó a la peli plateada, quien cayó al suelo humillada. Bien, no negaré que lo disfrute y por supuesto que tú tampoco.
La humillación en estos momentos era peor que el dolor que sentía en esos instantes, las lágrimas no tardaron en aflorar de sus ojos, gesto que no conmovió a los dos dioses, se hizo un ovillo tratando de negar lo que había ocurrido. Sé que en estos momentos estás avergonzada. Loki miraba con desdén a la joven, preguntándote qué es peor, el hecho que Dios del engaño te hubiese besado o el dolor que te provoca el anillo. Rosuei se miró levemente en dirección del dios, ahora hay algo que quiero que hagas por mí, pero hay ciertas condiciones y si no las cumples bueno, no ocurrirá algo agradable de esto. Cieles e Issei corrían desesperadamente buscando a Rosueise. La pelirroja se sorprendió cuando notó que tanto Sigmund y el castaño había regresado al gran salón para descansar un poco. La apariencia del Sekir Yutei estaba en mejores condiciones de la que el otro Issei presentaba al llevarse a Rosueise. Un escalofrío recorrió el cuerpo de la asistente de Odin al percatarse que algún dios buscaba gastarle bromas a su senpai. No era la primera vez que le ocurría a la joven nieta de Gondul. Recordaba que su antiguo jefe lo hacía a menudo por mera diversión, pero esta vez tuvo un presentimiento macabro sobre todo esto. No dudó ni un instante en informarle a Issei sobre lo que había ocurrido momentos antes, haciendo que el joven se molestara enormemente. Hacerle eso a alguien cercano a él era un insulto declarado a su persona. Recorrieron por todos los pasillos y rincones por donde pudiesen haber pasado. Por suerte la fama de soltera de Rosueise hizo que muchas personas se percataran de la dirección que habían tomado la pareja, facilitando mucho su búsqueda. Cieles-san. Issei hablaba con molestia mientras corría. ¿Por qué los dioses les encanta gastar bromas a las personas? Porque son caprichosos. La respuesta fue cortante por parte de la valquiria. Tanto poder les resulta aburrido, pero generalmente se disculpan después. Espero que así sea. El castaño apretó su carrera mientras que la gema verde de su Sacred Heart brilló intensamente. ¿Por qué haré que lo paguen caro? La chica notó la preocupación del castaño por su senpai, sonrió gustosa de que el joven apreciara a la valquiria de esa manera, al menos aunque fuese algo pequeño en comparación con el resto de sus novias. Los pensamientos de Issei estaba con Rosueise. A la distancia vieron caminar a una tambaleante peli plateada, su rostro estaba abatido y de sus labios salía un poco de sangre. Rosan, el Sekir Yutei llamó la atención de la valquiria. Rosan. Los ojos azules de Rosueise se abrieron levemente al notar la presencia del chico. Un alivio recorrió su cuerpo, el cual repentinamente perdió toda fuerza en él. El castaño notó como la chica estuvo a punto de caer al suelo y sintió como su cuerpo ganaba más fuerza. Su Sacred Heart había actuado en silencio, haciendo que Issei acelerara más para atrapar a su amiga antes de que tocara el suelo. La valquiria sintió la calidez que emanaba del Sekir Yutei, notando que el que la sostenía era el real. Hundió su rostro en el pecho del chico para llorar amargamente. Lo mejor que pudo hacer el castaño fue acariciar con suavidad el hermoso cabello de Rosueise, dejando que la joven se desahogara en los brazos del chico. Ninguno de los dos notó el anillo que tenía en su mano izquierda y como este brilló con aura oscura. Aquellas palabras que le dijo la adivina en Kou volvieron a resonar en la mente de Rosueise. Cuando llegue el invierno sin conocer el verano, serás el centro de todo el infortunio del mundo. Continuará.